Bueno, buenas tardes, buenas noches jóvenes, es un placer saludarles. Estoy tratando de narrarles un video exactamente donde identificamos cómo soldar correctamente con un electrodo, sabiendo utilizar los tipos de corriente o la corriente para un tipo de material a trabajar y de un electrodo. En este caso hablaremos de la corriente demasiada baja. Cuando hablamos corriente demasiada baja estamos hablando de los amperajes con los que nosotros vamos a soldar, es decir, todo material que nosotros soldamos, lo que existe aquí es que manejamos nosotros la cantidad de amperaje que se va a utilizar. Por ejemplo, las chapas que nosotros sabemos utilizar, que son de acero negro, andan alrededor de entre 1/8 de grosor a 1/4, ¿verdad? Hasta 6 milímetros de espesor. Entonces, de acuerdo al espesor del material, nosotros estaríamos haciendo un tipo de regulación a la máquina. Entre más delgado es el material, menos amperaje. Entre mayor es el grosor del material, más amperaje. Miremos este ejercicio para que tengamos una idea. Aquí pues estamos soldando, ¿verdad?, con un electrodo 6013 y miraremos cómo queda trabajando con una corriente baja y miraremos qué tipo de huella nos deja este tipo de corriente baja. Aquí podemos observar nosotros que durante todo lo que nosotros vemos, nosotros aquí nos quedó que nosotros llamamos desperfecto, porque en este caso lo que sucede es que el material no logra deposicionarse sobre el material correctamente. Quedan unas partes más anchas que otras, como también queda lo que nosotros conocemos como más raquítico. El material no logra soldar correctamente o que quede el cordón correctamente. Aquí pues podemos ver que vamos a darle una pequeña limpieza al material para poder nosotros identificar el problema. Tenemos corrientes demasiado altas. Recordemos que también una corriente demasiado alta también nos trae problemas, porque lógicamente una corriente más alta nos puede derretir el material que vamos a soldar, como también nos puede quemar el electrodo. Y miraremos también cómo queda. En la anterior era corriente baja, miramos nosotros que quedó con mala forma el cordón. O ahora miraremos este ejercicio de corriente alta. Aquí pues entonces estamos con la corriente alta. Vamos a ver qué errores exactamente nos va a dejar la corriente alta. Nosotros ya conocemos que van a haber dos cosas: o vamos a arruinar el material, ¿verdad?, no vamos a dejar una buena soldadura, como también vamos a quemar el electrodo. En este caso podemos ver nosotros, ¿verdad?, cómo queda el cordón. No le da chance como de darle tiempo al material del electrodo, el material de aporte, a formar las olas que quedan en un cordón o la mejor deposición, sino que queda como arrebatado, queda en total problema sobre exceso de corriente, que es demasiado calor. Entonces queda como un chirrispoteo, como algo desordenado, ¿verdad? Entonces esas son las huellas que deja cuando nosotros tenemos una corriente alta, ¿verdad? Podemos ver otra parte aquí que está como muy ligero, muy rápido. La corriente permite no deposicionarse correctamente el material. La corriente no lo impide. Hay demasiado calor en exceso que quizás el soldador no lo logra a ver bien. Aquí podemos ver corriente baja,
queda raquítico y corriente alta queda como arrebatado, no hay forma de cómo hacer el cordón o las olas que podemos llamarle nosotros o anillos de un cordón, queda totalmente disparejo, como mal distribuido. Entonces todas estas partes tenemos que verlas en los dos ejercicios que vemos. Miraremos en la tercera parte, que es la longitud del arco demasiado corta, es decir, arco, estamos hablando de la luz que sale del electrodo, esa lucita pequeña que aparece allí, le llamamos arco. Entonces, cuando el arco es corto, es decir, es muy abajo, ¿verdad?, que es la luz que nosotros vemos aquí, a eso le llamamos arco, esa luz que vemos ahí. Entonces, si es demasiado corto, nos deja un problema, que es también un problema como de darle forma al cordón de soldadura. Eso nos va a permitir o tener los problemas al momento de soldar, ¿verdad? O vamos a ver nosotros también qué problema tendríamos si el cordón no tiene la suficiente altura, ¿verdad? Está corto. Entonces podemos ver nosotros que el cordón corto, o el arco corto, perdón, nos deja con pequeñas disformidad, porque no le damos chance al movimiento del electrodo. O sea, está corto ahí, casi no hay una observación muy clara. Longitud del arco demasiado largo, es decir, los extremos son malos, ¿verdad? Ya sabemos, los extremos son malos. Entonces aquí el arco es demasiado largo, es decir, tiene levantado. El arco es la luz que está ahí, que está entre la punta del electrodo y el material. Entonces está muy alto el electrodo, la punta está muy alta. Entonces hay otro problema aquí, que es, aquí se genera un exceso también de calor extra, porque se abre más el arco, ¿verdad? Hay más luz, hay más calor, ¿verdad? Y deja otro problema, que es como no una forma de distribuir el material, sino que se dispersa, se relaja y bota más el material usted. No hay una forma como dirigirlo, porque está muy alto la punta del electrodo conforme al material. Entonces lo correcto sería pues mantener una altura correcta, ¿verdad? Entre ni muy alta ni muy baja, sino intermedia, que sería lo correcto, ¿verdad? Entonces, velocidad de desplazamiento muy lenta. Recuerde que tenemos avance del electrodo. El electrodo, tras que nosotros arrancamos, encendemos el electrodo, nosotros le podemos dar un avance que va de izquierda hacia derecha, ¿verdad? Si soy diestro o derecho, y va a ir de izquierda a derecha si yo soy izquierdo, o sea, si mi mano trabaja con la de izquierda, no, perdón, si mis brazos son izquierdos o brazos derechos. Entonces, a esa velocidad de izquierda a derecha es la que nosotros tenemos que controlar para poder nosotros, pues, identificar mejor esa velocidad que necesita el electrodo. Recuerde que también tiene que ver mucho, ¿verdad?, en cuanto a cómo va a quedar el electrodo. Muy rápido, pues es malo. Si es muy lento, también. Entonces aquí podemos ver que está muy lento. O sea, lento es que nos queda como alturas en los cordones indeseables. Nos quedan, como quien dice, una mayor cantidad de electrodo distribuida en algunas partes, ¿verdad?, que no queremos, como más cabezoncitos de un lado, por decir algo así, más anchitos de un lado, ¿verdad? Aquí tenemos una velocidad rápida. Vamos a ver, con una velocidad rápida nosotros sabemos que los extremos son malos. Entonces aquí vamos a ver, cuando la velocidad es muy rápida del electrodo, también no nos da chance de distribuir ese electrodo, a distribuir ese material que vamos a soldar, ¿verdad? Entonces, ¿qué nos queda aquí? Un material totalmente disparejo, miren. Entonces, ¿qué significa? Que nosotros tenemos que manejar ni muy lento ni muy rápido, para manejar los intermedios ahí y poder nosotros decir qué es lo que nos queda ahí. Entonces, un cordón
a velocidad rápida, ¿verdad? Nos va a quedar, como ustedes pueden ver aquí, miren, en unas partes como jalado, ¿verdad? No puede, no da chance al soldador a distribuirlo bien en cuanto a lo que nosotros ya conocemos como cordón, ¿verdad? Entonces, esa es la cualidad que tenemos que tener, que una velocidad muy lenta no es correcta ni muy rápida, es casi entre los dos, va de acuerdo a la velocidad que nosotros tengamos de experiencia en nuestra mano, y como también el material y el amperaje que nosotros tengamos que colocar al material que vamos a soldar. Un cordón correcto, bueno, podríamos llamarle correcto, es porque estamos manejando, ¿verdad? Dejando los extremos, ¿verdad? Ni muy rápido ni muy lento, ni muy alto ni muy bajo, o sea, todo tiene que estar en su altura correcta. Entonces vamos a conocer que un cordón, ¿cuándo es un cordón correcto? ¿Verdad? Un cordón correcto es, bueno, hasta la misma escoria nos dice, ahí puede usted observar que el cordón nos queda como con una mejor presentación, ¿verdad? En cuanto al quitar la escoria, que es lo que nosotros miramos aquí, que se quita, que es lo que protege del aire, esa escoria que protege la soldadura, ¿verdad? Ya nos queda mejor. Mire un cordón deseado, que no va lento ni va rápido. De la solita, los anillitos quedan más formados, porque nos da chance con una velocidad de avance, ¿verdad? De izquierda a derecha, a ir distribuyendo el material, como también la altura del electrodo, intermedia. Entonces ahí podemos ver un cordón correcto, prácticamente un cordón que en realidad pues es lo que se pretende, lo que se quiere hacer. Miren ahí, ¿ve? Entonces ahí estamos viendo nosotros cómo debe de hacerse un cordón de soldadura. Aquí vemos uno y tener cuidado también en cuanto a los amperajes, a las corrientes que nosotros estamos hablando acá. Tenemos que hablar dos cosas. Primero, la corriente que estamos utilizando, que no sea muy alta ni muy baja, debe ser lo necesario. Tenemos que hablar también aquí de la velocidad del avance del electrodo, que no sea ni muy lento ni muy rápido. También tenemos que hablar aquí de la altura del arco, es decir, la punta del electrodo, que no esté ni muy separada del material a soldar o que esté muy bajita, ¿verdad? Y otra cosa es que para que esas cosas se den bien, tenemos que saber qué es lo que estamos soldando, qué material, si es grueso, si es delgado, para regular la energía, ¿verdad? Y qué tipo de soldadura voy a hacer para ir con una buena velocidad y utilizar una buena corriente. Bueno, jóvenes, aquí entonces uno de los objetivos era pues entender, ¿verdad? Dos cosas o más, ¿verdad? Tres cosas, digamos, que es el uso de la corriente, ¿verdad? Entender, cuando decimos el uso de la corriente es más que todo cuándo yo voy a subir el amperaje o cuándo yo lo voy a bajar, o a dónde es lo idóneo, ¿verdad? Entonces es conocer más que todo el trabajo que voy a hacer, qué tipo de corriente o qué tipo de amperaje voy a utilizar. La otra es sobre la velocidad, ¿verdad? Conocer sobre la velocidad, conocer sobre la altura del arco, ¿verdad? Y la experiencia que nosotros tenemos. Entonces, estos son como unos objetivos claros que nosotros tenemos que tener claves aquí. Que importa mucho, ¿verdad? La destreza de nuestro trabajo, la experiencia que nosotros podemos hacer. Lógicamente que solamente practicando y trabajando uno va desarrollando la experiencia. Entonces, jóvenes, esto ha sido lo que nosotros consideramos como cómo soldar con corrientes y con electrodos correctamente, ¿verdad? Un buen avance, una buena altura y un buen arco y un buen cálculo para saber cuándo es una corriente correcta, ¿va? De acuerdo al espesor del material. Cheque, gracias.